Muy buenos días, queridos hermanos, en esta primera transmisión online de la Escuela Sabática de la Iglesia Fe y Esperanza. Agradecemos a nuestros jóvenes y señoritas que nos ayudan con la transmisión a través de los canales de YouTube y Facebook. Queremos en esta hora comenzar con una oración. Inclinemos la cabeza. Querido Señor, gracias porque tenemos estos medios y gracias por el apoyo de la hermandad, Señor, porque tenemos estos medios que nos ayudan a estar conectados y así estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, en el repaso de la lección y acompáñanos en este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, la alabanza es importante en la escuela sabática, por lo tanto vamos a cantar el himno 166, Siervos de Dios, la trompeta tocad. Cantemos, unámonos en alabanza. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas traerá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Hermanos, queridos hermanos, tenemos noticias de la División Europea, el relato misionero. Escuchémoslo con atención porque recuerden que nuestras ofrendas son importantes para apoyar en ese lugar la obra del Señor. Dios en la cárcel. Soy una chica introvertida de 20 años, vivo en Rumania y me encanta leer los testimonios de otras personas. Conocí a un pastor adventista que me preguntó, ¿qué tipo de libros te gusta leer? Entonces le hablé sobre el último libro que había leído, que era un testimonio personal escrito por un autor cristiano. Una semana después, el pastor me trajo varios libros llenos de testimonios personales. Algún día me gustaría escribir mi propio testimonio. Sé que comenzaría con los momentos felices de mi infancia. Describiría cómo molestaba a mis bisabuelos hasta que se enojaban conmigo. Bueno, tenía solo 4 o 5 años y en ese entonces eso me parecía divertido. Pero si escribiera mi testimonio personal, sé que hablaría sobre mi primer día de clases, que fue un día muy feliz para mí. Mi bisabuela me llevó a la escuela y luego me ayudó a hacer mis tareas en casa. Mis bisabuelos me querían mucho y vivía con ellos hasta el día en que fui a la cárcel. Si escribiera mi testimonio personal, les contaría sobre los momentos felices que tuve en la cárcel. Describiría a las buenas personas que conocí, como el pastor adventista que nos enseñaba una vez por semana a mí y a otras jóvenes delincuentes
sobre la vida y acerca de Dios. El pastor siempre estaba acompañado de 3 estudiantes universitarios adventistas y nos mostraba diapositivas educativas. El último año que pude completar en la escuela fue el 8º grado, así que todo lo que me mostraba era nuevo e interesante para mí. Después de cada presentación nos contaba historias bíblicas y también orábamos y conversábamos. Si escribiera mi testimonio personal, también tendría que contarles los peores momentos de mi vida, que fueron aquellos 9 meses desde mi arresto cuando tenía 17 años hasta mi llegada a la cárcel, donde cumpliría una sentencia de 12 años. Me sentía muy sola, ya que nadie me visitaba y nadie contrató ni siquiera un abogado defensor para mí. Mi bisabuela murió varios meses antes de que me arrestaran y mi bisabuelo era muy mayor y estaba bastante enfermo como para poder ayudarme. Durante esos largos meses en prisión preventiva, nunca escuché una palabra amable, pero todo cambió cuando llegué a la cárcel. Algunas de las guardias eran buenas, especialmente la que asignaron para ayudarme a recomponer mi vida. También me gustó mucho el programa del Ministerio Adventista de la prisión. A través de aquel programa semanal pude conocer personas maravillosas y me apegué mucho a ellos, a pesar de pensar que nunca más podría acercarme a nadie. Los adventistas siempre me han hablado con mucho amor y me han enseñado a ser útil, a confiar en Dios, y eso es muy importante para mí. He estado en prisión durante 3 años y 7 meses y podré solicitar la libertad condicional dentro de 2 años. Mi comportamiento es fundamental para calificar para la libertad condicional, además de que necesito demostrar que puedo ser independiente y útil para la sociedad. Si escribiera mi testimonio personal, admitiría que he experimentado un dolor enorme, a pesar de solo tener 20 años. No se me hace fácil hablar de mi vida. Mi familia tenía dificultades financieras y no estuvieron cuando debían estar. Fui víctima de mucha violencia y experimenté situaciones que se escapaban de mis manos. Tal vez esta es la razón por la que no me gusta hablar de mi vida. Y tal vez por eso soy tan introvertida. Si mi bisabuela no hubiera muerto, yo no estaría presa, pues todo empeoró cuando ella falleció y maté a una persona. Al salir de aquí, me gustaría tener mi propia familia. Quiero hacer algo útil con mi vida, pero por ahora solo soy una persona introvertida de 20 años de edad, a la que le gusta leer testimonios personales y a la que un día le gustaría escribir su testimonio personal. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado se destinaron a ayudar a un programa de asistencia para jóvenes en Rumania. Gracias por sus ofrendas misioneras. Muy bien, agradecemos el informe misionero y ahora disfrutemos el repaso de la lección. Oremos. Señor, bendícenos para poner atención en lo que vamos a estudiar y gracias por los medios que nos das para estar conectados y disfrutar este momento. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos Daniel 11, que es sin duda el capítulo más difícil del libro. Sin embargo, los contornos generales de la profecía se destacan claramente. El pueblo de Dios será perseguido y atacado, pero al final Dios gana. Y en este estudio se presta atención a la gran guerra entre los poderes del norte y del sur, en la imagen de los eventos finales que concluyen en el capítulo. La gran batalla, mencionada por el ser angelical en Daniel 10:1, se desarrolla a lo largo del capítulo 11 como una sucesión de gobernantes del norte y del sur que luchan entre sí hasta el tiempo del fin. Y la sección final del capítulo culmina con la aniquilación de las fuerzas del mal cuando lanzan el último ataque contra Sión, el monte glorioso y santo de Dios. En un momento más regresaré.
Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo en Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo del cual poco se habla, debemos establecer algunos puntos desde el comienzo. Primero, Daniel 11 está en general en paralelo con los bosquejos proféticos anteriores de Daniel. Y como los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende de los días del profeta hasta el final de los tiempos. Número 2. Surge una sucesión de poderes mundiales, poderes que a menudo oprimen al pueblo de Dios. Y tercero, cada bosquejo profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Daniel 8 y 9, el santuario celestial se limpia por medio de la obra del Mesías. Y el capítulo 11 sigue 3 puntos básicos. Primero comienza con los reyes de Persia y discute sus destinos y el tiempo del fin. Cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios, o Sión. Y segundo, describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el rey del sur y cómo afectan al pueblo de Dios. Pero hay un tercer punto. Concluye con un final feliz cuando el rey del norte enfrenta su fin en el monte glorioso y santo. Así que tal conclusión positiva señala el fin del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Esto es en síntesis, resumiendo el capítulo 11. Vamos a ver más detalles en este momento. Veamos las profecías acerca de Persia y Grecia. Daniel 11, del 1 al 4. Y lo dice así. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, ¿qué vemos aquí que nos recuerda alguna de las profecías de Daniel que ya hemos visto anteriormente? Gabriel le dice a Daniel que aún 3 reyes se levantarán en Persia. Le seguirá el 4.º rey, que será el más rico de todos y desafiará a los griegos. Y después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Y estos son Cambises, del año 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, o Autama, del 522 al a.C., y Darío I, del 522 al 486 a.C. Y el 4.º rey es Jerjes, mencionado en el libro de Esther como Asuero. Es muy rico y conduce un vasto ejército para invadir Grecia, como se dice en la profecía. Pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer a Alejandro Magno como el poderoso rey que surge en Daniel 11.3 y que se convierte en el gobernante absoluto del mundo antiguo. Porque a los 32 años, este joven murió sin dejar un heredero, 33 años en realidad, para que gobernara el imperio. Entonces, ¿qué pasó? El reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Dios es el Señor de la historia. Dios sabía y nos dijo anticipadamente lo que iba a ocurrir, y Él siempre dice la verdad. Y podemos tener la impresión de que la sucesión de los poderes políticos, dirigentes y reinos es impulsada por la ambición de emperadores, dictadores y políticos de todas las tendencias. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control supremo y hará girar la rueda de la historia de acuerdo con su propósito divino, lo que finalmente conducirá a la erradicación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Ahora tenemos profecías de Siria y Egipto y sus vaivenes políticos. Solo Dios puede revelar esto en detalles y lo que sucedería siglos más adelante. Puede parecer engorroso e irrelevante, pero sabes, Dios está en control de la historia y podemos ver que todo esto se ha cumplido.
Vamos a Daniel 11, del 5 al 14, y dice: Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande, y al cabo de años harán alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y así estará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Hermano, tú dirás, bueno, ¿de qué se trata esto? Si tú conoces historia o estudias la historia, vas a ver exactamente como Jesús predijo que iban a ocurrir las cosas. Estos vaivenes políticos, esto ya es historia. Por eso creemos en la línea historicista. No podemos poner esto en el futuro o en el pasado. Algo ya ocurrió en el momento histórico indicado, porque Dios conoce el futuro. Y nos dice esto para confirmarnos en lo que vendrá. Si todo esto es cierto, también lo que se acerca es cierto. Y aquí tienes, tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, en el norte, Ptolomeo en Egipto, en el sur, lograron establecer dinastías que lucharían entre sí por el control de la tierra. La mayoría de los estudiantes de la Biblia entienden que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir estas 2 dinastías por un matrimonio, pero esa alianza sería de corta duración. Fuentes históricas nos informan que Antíoco II Theos, del 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio, Ptolomeo II Filadelfia, así se llamaba él. Sin embargo, ese acuerdo no duró y el conflicto que involucró directamente al pueblo de Dios se reanudó pronto. Por lo tanto, Daniel 11 se ocupa de algunos eventos importantes que tocarán la vida del pueblo de Dios durante los siglos posteriores a la muerte del profeta Daniel. Bueno, y una vez más podemos preguntarnos por qué el Señor revela de antemano todos estos detalles sobre las guerras que involucran a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo. La razón es simple. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Y acuérdate que el pueblo de Dios está aquí enfocado en esta última parte del libro de Daniel como el centro de atención de Dios. Por lo tanto, todo aquello que afecta al pueblo de Dios, de alguna manera, está registrado. Entonces, el Señor ahora anuncia de antemano los muchos desafíos que su pueblo enfrentará en los años por venir. Además, Dios es el Señor de la historia. Y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver nuevamente que la palabra profética se cumple según lo previsto. El Dios que predice las vicisitudes de esos reinos helénicos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra fe y confianza. Él es un gran Dios, no un ídolo fabricado por imaginación humana, no. No solo dirige el curso de los acontecimientos históricos, sino que también puede dirigir nuestras vidas si le permitimos que lo haga. Me viene a la mente Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, y dice:
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Cuánta teología cristiana básica se encuentra en estos dos versículos? ¿Y qué gran esperanza podemos obtener de ellos? Piensa en cuán aterrador sería el versículo 10 si Dios no fuera amable y amoroso, sino vengativo y cruel. Bueno, ahora pasamos a los versículos 16 al 28. Aparecen aquí detalles históricos de varios personajes de Roma y finalmente el príncipe del pacto. ¿Sabes? La transición en el poder de los reyes griegos a la Roma pagana es lo que parece representarse en Daniel 11:16, que dice así: y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, por lo cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa, por supuesto, es Jerusalén, un área donde ha existido el antiguo Israel, había existido, y el nuevo poder que se apodera de esa región es la Roma pagana. Y el mismo acontecimiento está representado también en la expansión horizontal del cuerno pequeño que llega hasta la tierra gloriosa. Entonces parece claro que el poder a cargo del mundo en este punto es la Roma pagana. Y algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta percepción. Por ejemplo, dice el cobrador de tributos, debe referirse a César Augusto, porque es durante su reinado que Jesús nace, ya que María y José viajan a Belén para el censo. Además, según la profecía, este gobernante será sucedido por un hombre despreciable. Como lo muestra la historia, Augusto fue sucedido por Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto, y se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante es que, según el texto bíblico, durante el reinado de Tiberio, es que el príncipe del pacto sería quebrantado, o sea, Jesús moriría. Esto se refiere claramente a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe, que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio. Y vuelvo a repetir haciendo una pausa, ¿por qué todo esto? Dios no deja nada al azar para que agarremos allí en zonas grises alguna información. Nos da toda la información profética, luego lo comprobamos por la historia y vemos que eso afirma nuestra fe en todo el plan de salvación y lo que Él se propone hacer con su pueblo. Las referencias de Jesús como el príncipe del pacto es un marcador potente que ayuda a mostrarnos el flujo de los acontecimientos históricos y nuevamente brinda a los lectores una evidencia poderosa de la asombrosa presencia de Dios. Dios ha estado en lo cierto en todo lo previo a estas profecías, por lo que seguramente podemos confiar en Él, en lo que dice que sucederá en el futuro. Y en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto, se revela en los textos. Pregunto, ¿cómo nos ayuda esto a mostrar que a pesar de tanta agitación e intriga política, Jesús sigue siendo el centro de las Escrituras? Ahora se presenta el siguiente poder. Daniel capítulo 11, versículos 29 al 39. Y aquí está. Dice así: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, ¿cuál es el poder
que surge después de la Roma pagana. Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Y aunque este sistema se levanta como la continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en varios aspectos. Bueno, el texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Y al mirar más lejos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las acciones perpetradas por este rey. Primero dice, se enojará contra el pacto santo. Esto debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. Y segundo, este rey producirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Ahora notamos en Daniel 8 que el cuerno pequeño derriba los fundamentos del santuario de Dios y quita los sacrificios diarios. ¿Sabes que esto debe entenderse como un ataque espiritual contra la administración de Cristo en el santuario celestial? Y tercero, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder coloca la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela prevaricación desoladora apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. Hay un cuarto punto. Este poder persigue al pueblo de Dios, porque dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó algunas de las huestes y algunos de los estrellas y las pisoteó. Hay una quinta pista. Dice que este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, incluso contra Dios. ¿Sabes, amigo, amiga? Hay un solo poder hacia el cual apuntan todas estas referencias bíblicas, y es la Roma papal, y esto fue lo que trajo a que se haga la contrarreforma, y la Iglesia Católica llevó a Francisco de Rivera y a Bellarmino para distraer la atención de Roma y llevarla al futuro, a un evento futuro o un evento del pasado. Así es como actúa el enemigo, tristemente. Actúa a través de poderes. Por eso es importante estudiar la profecía bíblica para saber todas estas cosas, porque ahora sabemos qué es lo que nos espera el futuro. Bueno, y a continuación, los acontecimientos finales, Daniel 11, 40 al 45, nos dicen: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias de Oriente y del Norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, las siguientes frases nos ayudan a entender el texto. Dice tiempo del fin. La expresión tiempo del fin aparece solo en Daniel. Y un examen de las profecías de Daniel nos indican que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos. Tenemos otra expresión aquí, rey del norte. ¿Sabes que este nombre primero designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a Roma pagana y finalmente papal? Y como tal, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios, el usurpador. Además, también debemos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, porque en la Biblia está asociado simbólicamente con el norte. Jesús es el verdadero rey del norte, pero ahora hay un usurpador. No, tenemos aquí también el otro elemento, rey del sur. Este nombre designa primero a la dinastía ptolomeica en Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que se desarrolla la profecía adquiere una dimensión teológica y algunos estudiosos lo asocian con el ateísmo, primero con Egipto y luego con el ateísmo moderno.
O como dice Elena de White, haciendo referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8, dice, esto es ateísmo. Es lo que dice en el conflicto de los siglos 2, 6, 9. El monte santo y glorioso es otro elemento. En los tiempos del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, y geográficamente ubicado en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define a lo largo de las líneas genealógicas y geográficas, no, todo cambió. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. O sea, el Monte de Sión es un símbolo de la iglesia ahora donde está establecida. Entonces, quizá podamos interpretar los acontecimientos de esta manera. Número 1, el rey del sur ataca al rey del norte. Y aquí tenemos claramente descrita la Revolución Francesa, que intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó finalmente. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. O sea que las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Número 3, se menciona allí a Edom, Moab, que de paso eran naciones emparentadas con Israel. Y la mayoría de los hijos de Amón escaparán, dice. Y algunos de los que no se cuentan entre el pueblo verdadero de Dios se unirán a redil en la última hora. Tenemos el cuarto elemento. El rey del norte se prepara para atacar al monte santo para llegar, pero llega a su fin, porque las fuerzas del mar son destruidas y el reino de Dios es establecido por el verdadero rey del norte, que es Jesús. Y esto viene justamente cuando nos habla de la batalla del Armagedón, una batalla que nunca se realiza porque Jesús interviene en favor de su pueblo cuando va a ser destruido por este falso rey del norte. Bueno, detrás de las muchas batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay una gran guerra. Es la gran controversia entre Dios y Satanás, que también tiene repercusiones políticas y sociales en la tierra. La guerra no se trata principalmente de conquistas territoriales o logros materiales. Detrás de todo es una batalla de proporciones cósmicas por los corazones y las mentes de los seres humanos. Y en esta batalla, la neutralidad es imposible. Debemos elegir un lado. Y en el Juan lo dice en Profetas y Reyes, página 322. Es muy claro, dice, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el surgimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Es muy clara esta cita, nos abre las cortinas, nos muestra el futuro y vemos que Dios está dirigiendo todo, a pesar de que el enemigo a veces tiene un aparente éxito en ciertas conquistas, porque recuerda que Adán y Eva le dieron este mundo y él reclama que este mundo es el lugar de él, porque Adán y Eva se lo dieron y obedecieron su plan. Por eso pregunto, ¿cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de otras personas sin dejar de mencionar lo que la Biblia enseña sobre el papel de Roma en los últimos días? Daniel 11:33 nos dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué dice este texto sobre el destino de algunas personas fieles de Dios? Habrá persecución. Muchos caerán, pero caerán con esa esperanza y Jesús los resucitará. Por eso, ¿qué mensaje hay para nosotros hoy? Las cosas han de terminar bien. La promesa nos llega de parte de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el original dice la corona que es vida. En otras palabras, la vida eterna. Amigo y amiga, eso es tu destino. Ese es mi destino. Mira más allá de los vaivenes políticos, que de paso Jesús nunca se metió en asuntos de política y había problemas muy serios políticos.
un imperio gobernando y oprimiendo a la nación de Israel. Pero Jesús habló de algo más importante, el problema del corazón humano, porque allí residen los males y allí está el comienzo de la solución. Qué lindo que Jesús nos dio el ejemplo en eso también. Buscar las cosas del reino de Dios, las cosas que permanecen, porque estas de aquí son pasajeras. Así que pongamos los ojos en aquel que nos dará la victoria, en aquel que no conoce fracaso, en aquel que pronto establecerá su reino y podremos estar con Él y reinar con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Al repasar hoy los vaivenes políticos de la historia, vemos que todo se ha cumplido y queda muy poco por cumplirse de este capítulo 11. Y sabemos cómo han terminado las cosas porque tú lo has dicho y nada lo podrá cambiar. Queremos ser partícipes de tu triunfo final. Queremos ponernos de tu lado, hacer cualquier sacrificio que sea posible para ponernos de parte de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien, muy bien para los hijos de Dios. Ese es el mensaje de Daniel. Es el mensaje del bendito libro, la palabra de Dios, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Muy bien, agradecemos al pastor Robert Costa por el repaso de la lección y estamos muy contentos. Vamos a preparar nuestro espíritu buscando el himno 165, Vendrá el Señor. Cantémoslo, unámonos en alabanza al Señor. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora.
Queridos hermanos, agradecemos el haber participado juntos de la escuela sabática y a continuación vamos a inclinar la cabeza para orar. Señor, agradecemos el momento que nos brinda las redes sociales de estar conectados para repasar la lección. Gracias, Señor, porque en ella descubrimos cosas que nos ayudan a abrir los ojos y darnos cuenta que tú sigues al control, Señor, de nuestras vidas y del mundo. La historia tú la escribes, Señor. Gracias por este momento, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.